Por favor, vaya al libro de Esdras, capítulo 8. Como usted sabe, en las últimas semanas he tomado descanso de nuestro estudio del Evangelio de Lucas y hemos pasado varios sermones en el libro de Romanos hablando acerca de nuestra meta en el ministerio, Romanos capítulo 12. Una de las cosas que siempre he tratado de hacer es permanecer sensitivo al liderazgo del Señor en predicar. Usted sabe, estudiamos libros de la Biblia verso tras verso, pero hay veces que en la vida de una iglesia hay temporadas en que el Señor quiere que tomamos descanso de eso y seamos refrescados en alguna área o retados en alguna área. Y por eso pasamos algún tiempo en Romanos 12. Esta semana, los versos que vamos a ver esta noche capturaron mi corazón, porque creo que habla de una verdadera necesidad. Es una necesidad continua en la iglesia, una necesidad en la vida de nuestra iglesia. Y quiero que lo veamos juntos esta noche. Esdras capítulo 8, estaremos en el verso 21 al 23 esta noche. Esdras 8, verso 21. La palabra de Dios dice esto: entonces proclamé allí, junto al río Ahava, y proclamé allí, junto al río Ahava, un ayuno para que nos humilláramos delante de nuestro Dios a fin de implorar de Él un viaje feliz para nosotros, para nuestros pequeños y para todas nuestras posesiones. Porque tuve vergüenza de pedir al rey tropas y hombres de caballo para protegernos del enemigo en el camino, pues habíamos dicho al rey: la mano de nuestro Dios es propicia para con todos los que le buscan, mas su poder y su ira contra todos los que le abandonan. Ayunamos pues y pedimos a nuestro Dios acerca de esto, y Él escuchó nuestra súplica. Mientras que vamos al Señor en oración, voy a apreciar su oración por mi voz. He estado luchando en los últimos días con alergias, y que el Señor otorgue voz para este sermón, así que vayamos a Él juntos. Nuestro Padre en el cielo, te damos gracias por el buen día que hemos tenido, como ya ha sido reconocido. La manera en que fuimos retados esta mañana fue una palabra fiel, una palabra buena, una palabra necesitada. Te damos gracias por ella. Y ahora, Señor, pedimos tu bendición sobre tu palabra en esta hora que está por venir. Yo confieso a ti, delante de esta congregación, mi necesidad absoluta de ti. En Cristo yo no puedo hacer nada. Así que, Señor, ayúdame a dar una expresión clara a las cosas que me has enseñado. Obra en mi propia mente y corazón mientras que yo predico, para que me gloríe mientras que declaro tu palabra, y obra en nosotros mientras que escuchamos. No aprendemos nada a menos de que tú nos enseñes. Así que, Señor, que tú seas nuestro maestro en esta siguiente hora, que tú trates a nuestros corazones de tal modo que cuando nos vayamos de este auditorio, digamos que ha sido bueno haber estado en tu presencia, haber recibido el ministerio de enseñanza de tu Espíritu en nuestras vidas, y nuestras vidas son diferentes por lo que escuchamos. Estamos conscientes de que siempre en un entorno como este probablemente hay alguien que no conozca a tu Hijo. Y pedimos salvación, Señor. Y oramos de que tú abras corazones esta noche, que tú lleves a alguien a la fe de salvación en tu Hijo. Así que, Señor, salva y edifica a tu iglesia. Haz mucho de ti mismo en medio de nosotros. Esta noche pedimos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué tipo de líder desea usted ser? El liderazgo es algo que todo creyente, lo cual todo creyente se debe de aferrar. Cada uno de nosotros es llamado por Dios a ser un líder en algún ámbito, en alguna área de nuestra vida. Si usted es una madre, hay un liderazgo que usted le da a sus hijos bajo el señorío de su esposo. Sin embargo, es un liderazgo que usted da en el lugar. Un hombre da liderazgo a su familia, a su esposa,
Si tienen hijos, a sus hijos como padre, da liderazgo ahí. Un hombre de negocios cristiano da liderazgo a aquellos que trabajan para él, a aquellos que trabajan con él. Si usted es un trabajador cristiano, a usted se le da un liderazgo en la manera en que usted responde a aquellos que están en autoridad sobre usted y la influencia que usted se merece de aquellos alrededor de usted. Donde sea que nosotros vivimos nuestras vidas, donde vivimos para Cristo, hay un tipo de liderazgo al cual tenemos que aferrarnos, ya sea en la escuela o en el negocio o en la vida de la iglesia. Todos somos llamados a ser líderes. La pregunta es, ¿qué tipo de líder queremos ser? Hay un tipo de liderazgo natural, un tipo de liderazgo que el mundo valora y entiende. Y luego hay un tipo de liderazgo sobrenatural. Un liderazgo que existe solamente donde ha habido salvación. Es un liderazgo que requiere el ministerio del Espíritu Santo. Es un liderazgo que existe en el lugar de la humildad y la dependencia. Es el tipo de liderazgo que está perfectamente visto en nuestro Salvador. El tipo de liderazgo que Él enseñó. Él habló acerca de esto muchas veces. Usted ve en diferentes entornos alrededor de las historias del Evangelio. Jesús hablando acerca de este tema. Por ejemplo, en Lucas 22, 24, leemos esto. Se suscitó también entre ellos un altercado sobre cuál de ellos debería de ser considerado como el mayor. Y Jesús les dijo, los hijos de los reyes de los gentiles se enseñorean de ellos y los que tienen autoridad sobre ellos son llamados bienhechores. Pero no es así con vosotros. Antes el mayor entre vosotros hágase como el menor y el que dirige como el que sirve. No lo es el que se sienta a la mesa. Porque ¿cuál es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o al que sirve? No es el que se sienta a la mesa, sin embargo, entre vosotros yo soy como el que sirve. ¿No es asombroso eso? El Hijo de Dios vino a servir, a dar su vida como pago por muchos, no a ser servido. Marcos 9:35, sentándose llamó a los 12 y les dijo, si alguno desea ser el primero, será el último de todos y el servidor de todos. Marcos 10:42. Y llamándoles junto a sí, Jesús les dijo, sabéis que los que son reconocidos como gobernantes de los gentiles se señoreaban de ellos y que sus grandes ejercen autoridad sobre ellos. Pero entre vosotros no debe de ser así, sino que cualquiera que de vosotros que desea llegar a ser grande será vuestro servidor y cualquiera de vosotros que desea ser el primero será siervo de todos. Ese es el tipo de liderazgo que debemos de desear. Es el tipo de liderazgo al que tenemos que aferrarnos. El liderazgo en el ámbito natural es un tema de orgullo. Es un tema de confianza propia o de un logro propio. Se trata acerca de la personalidad y de los talentos. En el ámbito de la obra de Dios, en el ámbito del liderazgo espiritual, Dios todavía usa la personalidad, todavía usa los talentos. Después de todo, el Dios que nos salvó es el Dios que nos hizo. Así que seguidamente Él toma estas cualidades de liderazgo natural que ha puesto en una persona y los transforma por la obra de su Espíritu. Así que eso le honra y le magnifica a Él y le hace reflejar a Él. Así que Dios usa a los hombres para dar verdadero liderazgo y a las mujeres en el ámbito del hogar dar un verdadero liderazgo, pero es un liderazgo que emana de un lugar diferente. Está animado por un poder diferente. Es expresivo. Es una expresión de un carácter distinto. Robert Murray McCheyne poderosamente usó un predicador escocés que murió a la edad de 29 durante una epidemia de tifus. Hizo esta declaración. Dijo, ¿acaso no es los grandes talentos que Dios bendice, sino que una gran semejanza a Jesús? Él estaba en lo correcto. Ese es el tipo de liderazgo que necesitamos, el tipo que es como el de Jesús. Así que el liderazgo para nosotros no se trata tanto de una gran personalidad o un gran talento. Se trata acerca de un llamado, se trata acerca de la obra de equiparnos en nuestras vidas que Dios ha hecho. Se trata acerca del carácter y la consagración.
Dios nos llama para lo que Él quiere que nosotros hagamos. Él nos equipa para lo que Él quiere que nosotros hagamos. Pero luego tenemos que estar consagrados a Él, devotos a Él, rendidos a Él. Y luego Él construye carácter en nosotros que Él puede usar en la vida de otras personas. Así que, ¿qué tipo de liderazgo quiere usted? ¿El liderazgo que es natural o el liderazgo que es sobrenatural? ¿El liderazgo que el mundo entienda y valora o el liderazgo que Cristo demanda? Pero yo creo que esto captura mi corazón porque hay otra manera en que nosotros podemos declarar esto. ¿Quiere usted ver a Dios hacer grandes cosas en y a través de su vida? Desea eso, desea. Y dése cuenta que cuando yo digo grandes cosas, yo no quiero decir grandes por la estimación del mundo. Quiero decir grandes en este sentido, que Dios se está demostrando a sí mismo en y a través de su vida, de la vida de usted. ¿Desea usted vivir una vida que hace mucho de Él, que Él puede usar su vida para demostrarse a sí mismo de maneras únicas? ¿Desea usted verle a Él trabajar en su propia vida de esa manera, trabajar en esta iglesia de esa manera? ¿Desea verle trabajar a Dios en su familia de esa manera, donde usted tiene un ministerio personal y una influencia? ¿Desea usted que el Señor le use como un instrumento para enaltecerse a sí mismo, a Dios? ¿Desea usted eso? Porque escuche, Dios suele usar a un tipo de persona en particular, mientras que Él se enaltece a sí mismo. Vea a través de las páginas de las Escrituras, vea a través de toda la historia de la iglesia y usted reconocerá que hay ciertas características que puedan ser identificables presentes en las personas, a quien Dios usualmente usa de maneras que exalta a Dios poderosamente. ¿Usted quiere ser una de ese tipo de personas? ¿Y desea usted desea eso usted por las razones correctas? ¿Por la única razón que es aceptable? No por el bien de usted, sino que por el bien de Dios, no por amor a su nombre propio, sino que el nombre de Dios, no para su gloria, pero para la gloria de Dios, para el avance del reino de Dios, para el avance del evangelio de Dios, para la gloria de su Hijo. ¿Quiere usted eso? Lo leí esta mañana en el tiempo de la ofrenda, Salmo 115, verso 1. No a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria por tu misericordia, por tu fidelidad. ¿Es ese su corazón, el latido de su corazón? ¿Qué tipo de persona usa a Dios normalmente cuando Él está haciendo cosas como estas? Dios es absolutamente soberano. Él puede hacer lo que Él quiere hacer, cuando Él quiera, donde sea que Él quiera y a través de quien Él quiera. Él puede usar un asno. Pero si usted ve el patrón, ¿qué tipo de persona usa a Dios cuando Él se enaltece a sí mismo? Encontramos a un hombre como este en el sacerdote y escriba llamado Esdra. Este hombre Dios lo usó poderosamente para demostrar a Dios, para exaltarse a sí mismo, para exaltar a Dios. ¿Qué vemos en su vida? Empezamos esta noche al entender algo acerca de la situación. Lo que estamos viendo aquí ha sido descrito por algunos como un segundo éxodo. Dios liberó a su pueblo de Egipto. En 1445 a.C., Moisés los guió y Josué los llevó a la tierra prometida. Y ahí el Señor conquistó a los enemigos y los bendijo, pero ellos probaron ser infieles al pacto, cayeron en la idolatría en el sentido que acompaña la idolatría y luego Dios los disciplinó. En 122 a.C., en la mano de los asirios, los 10 tribus del norte fueron esparcidas y luego los babilonios llevaron a Judá al exilio a través de 3 deportaciones, 605, 597 y 587 después de Cristo. Y ahí estuvieron en Babilonia por 70 años, como Dios dijo a través de Jeremías. Dios dijo que ellos iban a estar ahí 70 años y lo estuvieron ahí. Pero Dios también dijo que había algo que iba a suceder, algo más, que iba a suceder algo asombroso. Y usted ve esto en Isaías 44 y en Isaías 45. Dios dijo que Él iba a levantar a un siervo llamado Ciro.
quien iba a ser como un pastor para su pueblo, en que, por la influencia de Ciro, su pueblo iba a ser permitido, el pueblo de Israel iba a regresar a casa, el pueblo de Judá. Le digo lo que es asombroso acerca de esto, es que Dios nombró a Ciro. Este es el nombre de este hombre y lo hizo 150 años antes de que Ciro viviera. Así que en 539 antes de Cristo, los persas, Ciro, rey de los persas, conquistaron a los babilonios. Y en 538 después de Cristo, antes de Cristo, Ciro le permitió a los judíos regresar a su hogar. Así como habían habido 3 deportaciones, regresaron a su patria en 3 etapas. Zerubabel guió al primero, como 50,000 israelitas regresaron con él. Y luego en 458 a.C., este hombre Ezra guió a un segundo convoy a la ciudad de Jerusalén. Y como 7,000 o 8,000 personas fueron con él. Y 13 años después de Ezra, Nehemías guió a otro grupo y usted sabe acerca de la reconstrucción del muro alrededor de Jerusalén. Es asombroso lo que Dios hizo porque Él hace esto a través de la influencia de reyes paganos. Ciros, Darios y luego Xerxes. Y cuando Él guió a su pueblo de Egipto, le sacaron tesoros a Egipto. Hay un sentido que cuando Él sacó a su pueblo de la cautividad a Babilonia a través de los persas, hay un sentido en que ellos le sacaron botín a los persas, porque estos reyes no solamente los permitieron regresar a su hogar, sino que ellos suplieron los fondos para la reconstrucción del templo. Nadie se pudo haber imaginado fuera de la palabra de Dios, nadie se podía haber imaginado que esto pudiera suceder. Así que quiero hacer ver algo muy claro. La historia del libro de Ezra, en el sentido ultimado, no se trata acerca de Ezra. Se trata acerca de Dios. Se trata acerca de Dios demostrando su fidelidad. Y este 8º capítulo últimamente no se trata de Ezra, sino que se trata de Dios. Demostrando la fidelidad de Dios a sus promesas y a su palabra, la soberanía de Dios siendo demostrada y la providencia de Dios siendo demostrada. Dios se está exaltando a sí mismo en este 8º capítulo. Y aún así, Ezra juega un papel estratégico. Él toma parte de ello. Él es un instrumento a través de quien Dios se exaltó a sí mismo. Su deber, su obra, era restablecer la vida y la adoración en la tierra de Israel, en la ciudad de Jerusalén, de acuerdo a la ley de Dios. Si usted compara lo que sucedió bajo Zerubabel y sobre Ezra, usted tiene un proyecto de reconstrucción. Bajo Ezra, usted tiene un proyecto de avivamiento. El primer grupo que regresó, ellos tienen que tratar con los enemigos que están afuera. Cuando Ezra llega, están tratando con el enemigo que está adentro. Matrimonios fuera de la cultura y la idolatría y ese tipo de cosas. Así que esta es una historia acerca de Dios, la habilidad de Dios, la actividad de Dios. Pero este hombre llega a ser parte de Dios exaltándose a sí mismo. Eso es lo que deseamos. Queremos ser alguien que el Señor puede usar de esa manera. Así que, ¿qué vemos en este hombre? ¿Qué vemos en este 8º capítulo? Hay 3 títulos que le voy a dar a usted. Vamos a hablar acerca de las acciones de un líder piadoso y luego vamos a hablar acerca de los principios de un líder piadoso y luego vamos a hablar acerca de las pasiones de un líder piadoso. Las acciones de un líder piadoso, los principios de un líder piadoso y las pasiones de un líder piadoso. Le digo a usted de nuevo que esto es para todos nosotros. ¿Qué tipo de liderazgo vamos a desear y nos vamos a aferrar mientras que servimos a Dios donde sea que Él nos haya plantado para servirle? Primero, las acciones de un líder piadoso. Démonos cuenta de lo que Él hace. Y escuche lo que Él dice mientras que nos dice qué hace, por qué hace lo que hace, qué es lo que hace y por qué lo hace. Verso 21.
Entonces proclamé allí, junto al río Ahava, un ayuno para que nos humilláramos delante de nuestro Dios a fin de implorar de Él un viaje feliz para nosotros, para nuestros pequeños y para todas nuestras posesiones. Porque tuve vergüenza de pedir al rey tropas y hombres de caballo para protegernos del enemigo en el camino, pues habíamos dicho al rey, la mano de nuestro Dios es propicia para con todos los que le buscan, mas su poder y su ira contra todos los que le abandonan. Ayunamos, pues, y pedimos a nuestro Dios acerca de esto, y Él escuchó nuestra súplica. ¿Qué es lo que Él hace? Bueno, primero Él proclama un ayuno. Están en un río en Babilonia llamado Ahava. Están a punto de salir en lo que será un viaje de 4 meses. Y antes de salir, Él proclama un ayuno para abstenerse de la manera en que ellos comen regularmente, y van a hacer esto por 2 razones muy específicas, las cuales Él identifica. ¿Por qué un ayuno? ¿Por qué estás proclamando un ayuno? Bueno, Él dice esto, para que podamos humillarnos delante de nuestro Dios, a fin de implorar de Él un viaje feliz para nosotros, para nuestros pequeños y para todas nuestras posesiones. Él dice, vamos a involucrarnos en este ayuno para expresar o para aferrar humildad y para expresar dependencia. Para aferrarse a la humildad y expresar nuestra dependencia, nuestra necesidad delante de Dios. Dice en el verso 21, para que nos humillemos a nosotros mismos delante de nuestro Dios. Necesitamos conscientemente aferrarnos a nuestra necesidad absoluta delante de Dios. Antes de salir en este viaje, necesitamos conocer y necesitamos confesar en la presencia de Dios cuánto le necesitamos. Vamos a reconocer conscientemente de que Dios es grandioso y nosotros no lo somos. Dios es poderoso y no lo somos. Dios controla estas cosas y nosotros no lo controlamos. Nuestra seguridad no estará en nuestras propias manos, nuestra seguridad no estará en las manos de un rey, nuestra seguridad estará en las manos de Dios. ¿Acaso esa no es nuestra necesidad? ¿Cuál fue la última vez antes de que usted se embarcara en algo? Usted simplemente se postró delante de Dios y reconoció cuánto usted le necesitaba. Tenía una decisión que tomar. Tenía algo que usted está a punto de empezar. Usted simplemente reconoce en su propia mente, en su propio corazón y delante del Señor: yo soy nada. Así que este ayuno, Él está guiando a las personas. Este ayuno es acerca de aferrarse a la verdad. ¿Se da cuenta cuando nos aferramos a la humildad? Simplemente nos aferramos a la verdad. Un punto de vista exacto de nuestro Dios y un punto de vista exacto de nosotros. Pero no solamente ellos van a aferrarse a la humildad, lo hacen para hacer algo más. Se aferran a su humildad, una posición humilde delante de Dios, para poder buscar algo de Él, para recibir de Él un viaje seguro para nosotros, nuestros hijos y todos nuestros bienes. Un camino recto o un camino directo, una manera segura. Recto en el sentido de que no tiene obstáculos y no tiene problemas, así que se refiere a la seguridad, un viaje seguro. Señor, otórganos seguridad. ¿Por qué pide esto? Porque está muy claro acerca de lo que está en juego. Un viaje a salvo para nosotros, nuestros hijos y todos nuestros bienes. Nuestras vidas están en juego, nuestras familias están en juego. Todo lo que llevamos con nosotros en este viaje está en juego. No solamente las cosas que transportamos, que nos pertenecen a nosotros personalmente, pero también están transportando, como usted leía antes, vamos a leer más adelante, es dinero y un montón de bienes, un montón de listas que usted puede leer en el capítulo 7, verso 11 al 26, y van a estar viajando a través de una región que es extremadamente peligrosa. Solo vea el verso 31.
Partimos del río Ahava del día 12 del mes primero por el día de Jerusalén. A la mano de nuestro Dios estaba sobre nosotros y nos libró de mano del enemigo y de las emboscadas en el camino. Eso es de lo que ellos tienen temor. Eso es lo que ellos saben que es una realidad. Este es un hombre que está guiando a un pueblo que se están yendo de un lugar donde han estado ya por mucho tiempo. 586 a.C., 558 después de Cristo. Son casi 100 años en que han estado en esta tierra y están dejando todo y toda la vida que han conocido para ir a Jerusalén en obediencia a la palabra de Dios. Y este va a ser un viaje peligroso. Así que se humillan a sí mismos y le piden a Dios que les dé seguridad. Es lo primero que Él hace. Pero dése cuenta que hay algo que Él no hace, que se representa algo que Él hace. Lo ve en el verso 22. Porque tuve vergüenza de pedir al rey tropas y hombres de a caballo para protegernos del enemigo en el camino. Pues habíamos dicho al rey, la mano de nuestro Dios es propicia para con todos los que le buscan, más su poder y su ira contra los que le abandonan. Él proclama un ayuno y esto es lo que él no hace. Él no le pide al rey protección. Alguien puede ver esto y decir, bueno, esto no es muy sabio. Esto no es muy práctico. El rey ya ha indicado su disposición de ayudarle a ustedes. Él ya ha enviado mucho dinero y cosas con ustedes. ¿Por qué no le piden a él que les dé una escolta militar? Eso no hubiera sido algo pecaminoso. En las circunstancias correctas, Nehemías hace eso después. Pero Ezra no hace eso aquí. Esta es la segunda cosa que él hace. Él escoge confiar en la seguridad de ellos a Dios. Y nos dice por qué lo hizo. Verso 22. Porque tuve vergüenza de pedir al rey tropas y hombres de a caballo para protegernos del enemigo en el camino. Eso es que de su punto de vista, él no podía hacer esto con una conciencia clara, pedirle al rey protección. ¿Por qué no, Ezra? ¿Por qué no pides eso? Él dice, no podía pedirle al rey tropas y hombres de caballo para protegernos del enemigo del camino, pues habíamos dicho al rey, la mano de nuestro Dios es propicia para con todos los que le buscan, a su poder y su ira contra todos los que le abandonan. Se da cuenta, ya hemos dado un testimonio de que Dios tiene una relación diferente hacia aquellos que le buscan, hacia aquellos que le abandonan. La mano de Dios es para el bien, para aquellos que le buscan, pero su mano trata en un enojo poderoso en contra de todos aquellos que le abandonan. Él creía que en los ojos del rey y en los ojos de esta nación pagana, esa verdad hubiera sido comprometida y se le hubiera dado duda si él pedía protección. Así que lo que él hace, ¿cuáles son las acciones aquí de un líder piadoso? Él proclama un ayuno, se humillan a sí mismos, buscan la seguridad de Dios, seguridad en el camino y escoge dejar eso en la mano de Dios. Él no le pide al rey protección porque él tiene vergüenza de hacerlo, porque él ya ha proclamado algo a este rey. En los ojos del rey, lo que él ha proclamado puede ser comprometido si él le pide protección al rey. Eso nos lleva al segundo pensamiento esta noche, los principios de un líder piadoso. Vemos esto y preguntamos, ¿qué es lo que usted ve aquí en términos de principios que están operando en la manera de pensar de Ezra mientras que él toma estas decisiones? Estas decisiones reflejan lo que está sucediendo en su mente y su corazón. Estas decisiones reflejan principios que él está viviendo, por los medios de los cuales él está viviendo. 5 principios le voy a dar. Primero que nada, vemos a un hombre que piensa en términos de la actividad de Dios. Vemos a un hombre que piensa en términos de la actividad de Dios. ¿Qué es lo que él le declaró a este rey? Le habíamos dicho al rey, verso 22, que la mano de nuestro Dios es propicia para con todos los que le buscan, más su poder y su ira contra todos los que le abandonan. Xerxes, nosotros creemos que Dios es y que Él recompensa a aquellos que le buscan diligentemente. Él es por aquellos, Él hace lo bueno. Él actúa en bondad hacia aquellos que le buscan. Y Él está enojado poderosamente en contra de aquellos que le abandonan. Creemos que esto es cierto.
sabemos que esto es cierto. En otras palabras, Dios está activo en este mundo. Dios es activo en el nombre de su pueblo. Dios es activo en contra de sus enemigos. Cuando Ezra ve al mundo, él ve la actividad de Dios. Él ve la mano de Dios obrando. Él ve que Dios está actuando y moviéndose en el mundo. ¿Y sabe qué? Esto es lo que él quiere decir cuando él está diciendo el rey no solamente está diciendo palabras, sino que realmente las cree. Así es como él ve la vida. Así es como él vive su vida. Triste, pero hay muchos creyentes que dicen ser creyentes que viven como ateos prácticos. Proclaman una verdad en Dios, una fe en Dios, y luego piensan y planean y actúan como que si Dios no existe. Como que Dios realmente no recompensa a aquellos que le buscan con diligencia, como que si Él no es el protector de su pueblo. Usted ve en lo que escribe en el capítulo 7, vaya conmigo en el capítulo 7, verso 6. Se cuenta cómo Dios está consciente de la actividad de Dios en el mundo. Ezra es el escritor de este libro. Verso 7, Ezra fue de Babilonia. Él era un escriba con la habilidad en la ley de Moisés que el Señor Dios de Israel le había dado, y el rey le dio todo lo que él pedía, porque la mano del Señor Dios estaba sobre él. ¿Por qué le dio el rey la petición que él tenía? Por la mano de Dios, capítulo 7, verso 9. Porque el primer día del primer mes subieron de Babilonia, el primer día del mes quinto llegó a Jerusalén. ¿Cómo llegaron ahí a salvo? Pues la mano bondadosa de su Dios estaba sobre él. Capítulo 7, verso 27. Bendito sea el Señor, el Dios de nuestros padres, que ha puesto esto en el corazón del rey. ¿Cómo explica él el pensamiento del rey? El deseo del corazón del rey. Él dice, nuestro Dios puso esto en su corazón para embellecer la casa del Señor que está en Jerusalén, dése cuenta, y que me ha extendido misericordia delante del rey y de sus consejeros y delante de todos los príncipes poderosos del rey. Dios está trabajando en el corazón del rey. Dios está trabajando, dándome favor delante de todas estas personas. Y luego se cuenta lo que él dice. Así que fui fortalecido según estaba la mano del Señor sobre mí y reuní a los jefes de Israel para que subieran conmigo. Y luego usted llega al capítulo 8, verso 18. Esa inmediatamente él llega a una crisis y aquí están ellos en un Ahava por 4 días y él ve la situación y descubre que no hay levitas ahí. Los levitas son necesarios para el trabajo que él va a estar haciendo. Y no hay siervos del templo ahí, así que envía un mensaje. Y Dios obra en el corazón de las personas y él envía levitas y envía siervos del templo. Ve al verso 18 del capítulo 8. Y conforme a la mano bondadosa de nuestro Dios sobre nosotros, nos trajeron a un hombre de entendimiento de los hijos de Mali, hijo de Leví, hijo de Israel, es decir, Serebias, con sus hijos hermanos, 18 hombres, y describe eso. Pero ¿cómo explica esto? Dice, la buena mano de nuestro Dios estaba sobre nosotros. La buena mano de nuestro Dios estaba con nosotros, que ahora fueron voluntarios. Y luego dice en nuestro texto, capítulo 8, verso 23, ayunamos pues y pedimos a nuestro Dios acerca de esto, y Él escuchó nuestra súplica. Luego le leímos antes en el verso 31. Llega al final de este viaje, cuando llegan a Israel, y al final del verso 31, Él escribe, la mano de nuestro Dios estaba sobre nosotros y Él nos liberó de la mano del enemigo y de las emboscadas en el camino. Así que este es un hombre que es capaz de tomar estas decisiones. ¿Por qué? Y decir las cosas que Él dice, porque así es como Él ve el mundo. Esto es lo que Él cree, así es como Él vive. Él ve la actividad fiel de Dios en el mundo, en la historia. Trabajando en las naciones, en los reyes, trabajando en sus propias situaciones y decisiones, trabajando en los corazones de otros, trabajando en la seguridad, obrando en todo, ve a Dios. Nos lleva al segundo principio que vemos acerca de un hombre como este. Este es un hombre que está comprometido a la palabra de Dios.
¿De dónde sacó esta perspectiva de la actividad de Dios en el mundo? ¿De dónde la sacó? Déjeme dársela de una manera en que yo creo que usted la puede recordar. Esdra puede ver la mano de Dios porque lo que Dios tenía, lo que Esdra tenía en su mano. Dios podría ver la mano de Dios por lo que él tenía en su mano, lo que Esdra tenía en su mano. Ve al capítulo 7, verso 10. Porque Esdra había puesto su corazón para estudiar la ley del Señor y a practicarla y enseñar sus estatutos y ordenanzas en Israel. Y luego usted tiene un testimonio asombroso porque empezando en el verso 11, usted tiene una carta, una copia de la carta del rey de Persia, de Artajerjes, a Esdra. Así que en las palabras de este rey, esto es lo que tenemos. Esta es la perspectiva del rey de este hombre. Recibimos la perspectiva de este rey pagano, de este siervo de Dios. Y quiero que se dé cuenta cómo este rey asocia a Esdra con la palabra de Dios. Usted puede decir, bueno, es porque ese era su trabajo, excepto por el hecho de escuchar las descripciones que él usa, mientras que describe la relación de Esdra a la palabra de Dios. Es más que solamente un trabajo, hay un cierto carácter a esto que el rey puede reconocer en este hombre. Ve al verso 12. Empecemos con el verso 11. Esta es la copia del decreto que Artajerjes dio al sacerdote Esdras, el escriba, instruido en las palabras de los mandamientos del Señor y de sus estatutos para Israel. Artajerjes, rey de reyes, al sacerdote Esdras, escriba de la ley del Dios del cielo, paz, escriba de la ley del Dios del cielo, paz perfecta. Y ahora yo proclamo un decreto de cualquiera del pueblo de Israel, de sus sacerdotes y de los levitas del reino este dispuesto de ir a Israel, pueda ir contigo, porque ha sido enviado por el rey y sus consejeros para investigar acerca de Judá, de Jerusalén, conforme a la ley de tu Dios que está en tu mano. Este es el trabajo al que tú pusiste tu mano, este es el mensaje que tú tienes en tu mano, tú llevas contigo a la ciudad de Jerusalén. Esta va a ser la guía para todo el trabajo que tú hagas, para toda la obra que hagas. ¿Qué descripción? Por lo que tú tienes en tus manos. Así que Esdra puede ver la mano de Dios. ¿Por qué? Por lo que él tiene en su mano. ¿Qué es lo que él tiene en su mano? Él tiene la ley de Dios en su mano. Capítulo 7, verso 21. Y yo, Artajerjes, el rey, decreto que todos los tesoros que están en las provincias más allá del río, que todo lo que os pida el sacerdote Esdra, escriba de la ley del Dios del cielo, sea hecho puntualmente. Hasta 123 dice, todo cuanto ordene el Dios del cielo se ha hecho. Así que, ¿qué va a enseñar Esdra? Los decretos de Dios. Y luego usted llega al verso 25 del capítulo 7. Escuche esta descripción. Y tú, Esdras, conforme a la sabiduría de tu Dios que posees, que tiene en su mano, la ley de Dios en su mano, como Artajerjes ahora describe eso, la sabiduría de Dios que está en tu mano. Esdra ha hecho declaraciones a este rey que le permite ver que lo que Esdra tiene en su mano es la ley de Dios, el Dios del cielo, los decretos de Dios, la sabiduría de Dios. Y el Señor está obrando en el corazón de este rey. Está dispuesto a estar detrás de esto. Verso 26 dice, y todo aquel que no cumpla la ley de tu Dios y la ley del rey, que la justicia se aplique severamente, sea para muerte o destierro o confiscación de sus bienes o encarcelamiento. Este rey ve claramente la relación de Esdra a la palabra de Dios. ¿Cómo explica usted la perspectiva de Esdra de la palabra o del mundo? Usted lo explica por lo que él tiene en su mano. ¿A qué entregó su corazón a estudiar? ¿En qué entregó su corazón a enseñar? ¿A qué entregó su corazón a obedecer? Sino que a la ley de Dios. Me pregunto, ¿ve usted la actividad de Dios en el mundo porque usted está viendo a este mundo a través de los ojos de las Escrituras? ¿A través de los ojos de la palabra de Dios, su palabra perfecta? Eso nos lleva a un tercer principio que vemos en este hombre. Es un hombre que ve la actividad de Dios, es un hombre que ve eso por lo que él tiene en sus manos, la palabra de Dios. Tercero, vemos a un hombre que está dispuesto a arriesgarlo todo y a ser devoto en todo, en el deseo de hacer la voluntad de Dios. Cuando usted ve al mundo en términos de la actividad de Dios, porque la palabra de Dios está en su mano,
Eso es que usted es un hombre cuya mente y vida está saturada con las Escrituras. Entonces lo que sigue a eso es una voluntad que está cautiva por esa palabra. Su palabra es su voluntad. Su voluntad, tu voluntad, Señor, es mi voluntad. Yo quiero hacer lo que tú dices que yo haga. Yo quiero hacer lo que tú enseñas. Yo quiero hacer lo que es importante a ti, lo que tú quieres que se haga. Y quiero hacerlo a este grado, que yo estoy dispuesto a gastar y ser gastado para que suceda. Estoy dispuesto a sacrificar. Señor, fortaléceme para tener la valentía. Estoy dispuesto a ponerlo todo adentro, ser completamente devoto. Porque tu palabra no solamente ha capturado mi mente, tu palabra ha capturado mi voluntad. Ese es el tipo de hombre que Dios usa en este mundo. Un hombre que puede ver a Dios obrando. Porque él ve al mundo a través de la palabra de Dios y la palabra de Dios ha tomado su propio corazón cautivo para hacer su voluntad. Usted ve ese tipo de liderazgo a través de la palabra de Dios, a través de la historia de la iglesia. Usted lo ve especialmente en la vida de Pablo. Cuando Pablo le escribe a los Corintios, 2 Corintios 12:15, y yo muy gustosamente gastaré lo mío y aún yo mismo me gastaré por vuestras almas. Yo seré usado por ustedes, porque esa es la voluntad de Dios. Él le ama a usted, yo le amo a Él, y por lo tanto yo le amo a usted, y entonces seré usado por usted. 1 Tesalonicenses 2:8 dice, teniendo un gran afecto por vosotros, nos hemos complacido en impartiros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, pues llegasteis a sernos muy amados. Filipenses 2:17, Pablo escribe, pero aunque yo sea derramado como libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me regocijo y comparto mi gozo con todos vosotros. Aquí es un hombre que está con los otros apóstoles constantemente poniendo su vida en la línea en el servicio de Cristo por amor a las almas. Él vio el mundo a través de los ojos de la actividad de Dios, porque él vio al mundo a través de los ojos de la palabra de Dios y la palabra había tomado cautiva su voluntad. Yo envié un tweet mientras que estaba leyendo estos versos. Hice la pregunta, me pregunto si vemos que Dios hace poco, porque arriesgamos poco, invertimos poco y nos importa poco. Cuando la palabra de Dios ha tomado cautivo su corazón, yo quiero hacer su voluntad. Usted no está en esto, en un grado menor. ¿Qué es lo que tú quieres de mí, Señor? Toda mi vida es tuya. Así que la cuarta cosa que yo quiero que usted vea acerca de este hombre, ¿sabe qué lleva a esto? Esto lleva a un hombre que está centrado en Dios. No está centrado en sí mismo, sino que está centrado en Dios. Y porque está centrado en Dios, está centrado en la comunidad. Y cuando estoy hablando de la comunidad, estoy hablando de la comunidad del pueblo de Dios. Su voluntad siendo cautiva por la voluntad de Dios significa que él ahora está dispuesto a arriesgar todo con el pueblo de Dios para hacer la voluntad de Dios. Algo maravilloso aquí, ¿se da cuenta usted? Las horas, las semanas que están en nuestros versos. Dice en el verso 21, dice, entonces yo proclamé un ayuno, pero después de que dice eso, en el río Ahava, para que nosotros nos humillemos delante de nuestro Dios, para buscar de Él un viaje feliz para nosotros, para nuestros pequeños y para todas nuestras posesiones. Desde cuenta cuántas veces la palabra nosotros se usó aquí. Porque tuve vergüenza de pedir al rey tropas y hombres de caballo para protegernos del enemigo en el camino, pues habíamos dicho al rey, la mano de nuestro Dios es propicia para con todos los que le buscan, mas su poder y su ira contra todos los que le abandonan. Así que ayunamos y le pedimos a Dios esto, y Él escuchó nuestra súplica. No se usó mucho la palabra yo, ¿verdad? Se usó mucho la palabra nosotros, nosotros mismos. El liderazgo piadoso no es
el liderazgo del llanero solitario. El liderazgo es hacer lo que usted hace por Dios y para su pueblo como uno de su pueblo. Como uno de su pueblo. Usted hace esto porque usted no está consumido por su voluntad, la voluntad de usted, sino que por la voluntad de Dios. Y usted entiende que para ese fin es la razón por la que usted existe. Por lo tanto, tenemos en nuestra ambición el ser agradable a Él, de que nosotros le agrademos a Él. El quinto principio, el último que quiero resaltar, es que aquí usted tiene a un hombre que es capaz de tomar principios universales y aplicar esto a su situación única. Porque ¿qué es lo que él declara al rey? Él declara un principio universal. No solamente acerca de Esdras, no solamente acerca de este viaje, no solamente acerca de esta obra en particular. Es un principio universal. Le hemos dicho al rey, verso 22, que la mano de nuestro Dios es para el bien para todos aquellos que le buscan. El poder de su furia va en contra de todos los que le olvidan. Ese es un principio que aplica a todo. Dios es un recompensador de aquellos que le buscan diligentemente. Dios es, y Él está en contra del orgulloso. Él le da gracia a las personas humildes, pero resiste a los orgullosos. Esta es una verdad universal y está haciendo una decisión bajo la luz de esa verdad universal. Él tomó la decisión de no pedirle al rey ayuda, porque él ha tomado este principio universal y en esta situación en particular ha sido guiado por Dios a creer de que la mejor manera de aplicar esa verdad universal en esta situación particular es no pedir ayuda. Ponerte en las manos de Dios y déjalas ahí. Esa es la decisión correcta que hacer. Eso no es precisamente donde nosotros fallamos seguidamente. Nosotros conocemos principios que nunca aplicamos a nuestra propia situación. Conocemos cosas que hemos escuchado, que se nos ha enseñado de la palabra de Dios. Conocemos estos principios, podemos repetir estos principios, podemos enseñarle a otras personas estos principios, pero nosotros aplicamos estos principios a la situación que está justo enfrente de usted ahora. Le pregunto, ¿qué está enfrentando usted esta noche? ¿Qué está enfrentando usted esta noche? Que usted conoce la verdad, pero el tema es este. Cuando usted toma esa verdad y la aplica a esa situación, lo aplicará a su propia situación única. Va usted a ser guiado por la palabra de Dios. Así que, sus acciones, él declara un ayuno. Él no le pide al rey ayuda. ¿Por qué? Porque hay principios que están operando en la vida de este hombre. Él ve la actividad del hombre en el mundo porque tiene la palabra de Dios en su mano. Y su corazón ha sido capturado por esa palabra para hacer la voluntad de Dios, y él quiere llevar a cabo este trabajo no como un llanero solitario, pero como parte del pueblo de Dios. Juntos servimos al Señor. Y lo que él está haciendo es que él está tomando la verdad que él conoce de la palabra de Dios y la está aplicando a su propia situación única. Dios usa a las personas que pueden hacer eso. Esto es lo último esta noche, las pasiones de un líder piadoso. Porque un líder piadoso no solamente es conocido por sus principios, él es conocido por sus afecciones. Afecciones santas que han capturado su corazón por la gracia de Dios. Dios ha hecho algo en la vida de una persona, en la vida de un creyente, un hombre o una mujer, y nunca serán lo último. Así que tendrán afecciones y deseos que han sido enseñadas por Dios. Lo podemos decir de esta manera: los principios son verdaderos y están prendidos en fuego en la vida de Ezra, porque su corazón está vivo con afecciones enseñadas por Dios. Hemos conocido personas que conocen los principios, pero esos principios no tienen una expresión viviente en sus vidas, porque las afecciones necesarias para aplicar los principios están ausentes. ¿Qué afecciones ve usted en la vida de este hombre? Pero primero que nada, usted ve una vergüenza santa. Verso 22, porque tuve vergüenza. Hay un tipo de vergüenza que se encuentra en el pecado, hay un tipo de vergüenza que se encuentra en la justicia. Esta es una vergüenza santa. Esto es decir esto, él no podía predicar una cosa y practicar otra. Es inaceptable para él, él no lo podía hacer.
Y en esta situación, esto es lo que hubiera representado si él hubiera pedido al rey ayuda. Hubiera querido decir que él hubiera declarado algo al rey que él mismo no estaba dispuesto a vivir. Él no podía proclamar a un Dios quien es absolutamente digno de confianza y luego no confiar a ese mismo Dios con su propia situación, con sus propios asuntos, con este viaje en particular. No lo podía hacer. Él entendía que esa era hipocresía. Yo creo que el Señor nos dé una aversión santa a la hipocresía. Que digamos, predicándonos primeramente a nosotros mismos, yo no puedo decir que yo creo estas cosas y luego no vivirlas. No lo puedo hacer. Vemos vergüenza santa. ¿Sabe qué alimenta esa vergüenza santa? Un celo santo. Un celo santo. ¿Celos por qué? Celosos por el nombre de Dios. Celosos por la reputación de Dios, celosos por la reputación de la verdad. Él no puede abandonar el pensamiento de la reputación de Dios. La verdad, la reputación de la verdad siendo disminuida en los ojos de los incrédulos. Hay un rey incrédulo que está viendo esto, hay una nación incrédula que está observando esto. Y yo no puedo hacer algo que no enaltezca a mi Dios. Celos por su santo nombre. Y luego vemos humildad santa. Hay una humildad falsa, una humildad que no es humildad. Eso no es lo que vemos en Ezra. Este ayuno, esta imploración del Señor no es algo falso, esta era una realidad en su vida. Por eso es que Dios lo recompensó, por eso es que Dios escuchó a esto. No estaban actuando humildemente. Él realmente tenía un punto de vista correcto de Dios, un punto de vista correcto de sí mismo. Esa es una afección, esa es una pasión que solamente la salvación puede producir. El deseo de enaltecer a Dios reconociendo que somos nada, que nosotros somos nada. Solo el Señor puede hacer eso. Ser capaz de aceptar nuestra necesidad de Dios. Hay una situación que usted está enfrentando esta noche, que usted necesita admitir su necesidad de Dios. Yo no puedo hacer esto, yo no puedo hacer esto. Señor, tú debes de hacer esto. Ahora yo tengo responsabilidad en el tema. Yo sé que tú me vas a llamar a obedecerte en varias áreas, pero yo no puedo hacer esto. Y usted ve una confianza santa. Hay una confianza santa, usted puede decir una confianza santa en Dios. Me gusta el verso 23. Ayunamos pues y pedimos a nuestro Dios acerca de esto y Él escuchó nuestra súplica. Me gusta eso porque ese es un verso retrospectivo. Esto es algo que Él escribió, que Él anuncia para el lector lo que iba a ser probado después en el viaje. Nos dice por adelantado cuál fue el resultado y lo anuncia de nuevo en el verso 31. Me recuerda de algo que para el escritor, para Ezra, el viaje presidió la prueba. Para nosotros recibimos la prueba antes de la palabra final del verso 31, pero para él, se da cuenta, ellos tenían que embarcarse, confiando al Señor, poniendo su caso entero en la mano de Dios. Si perecemos, perecemos. Vamos a obedecerte. No vamos a pedir una escolta militar, solo voy a confiar en ti, vamos a confiar en ti. Y nos dice por adelantado que a propósito el Señor nos escuchó. Él nos escuchó. Él nos ayudó. Hablamos acerca de esto el miércoles en la noche. El caminar por fe y no por vista. Descansando todo en la palabra segura de Dios. ¿Y sabe lo que eso nos lleva? A una cosa maravillosa. Lo vemos en el verso 31. Y se escuchó un gozo santo, una satisfacción santa. Porque Dios se exaltó a sí mismo, Dios se probó a sí mismo. Jesús, ¿cómo confío en ti? ¿Cómo yo? ¿Qué? He probado que eres verdadero una y otra vez. ¿Podemos decir eso esta noche? Que hemos probado al Señor, eso es que hemos confiado en Él de tal modo que Dios ha sido capaz de
poner su carácter digno de confianza y demostrarlo a través de nuestra fe. Matthew Henry dijo esto. Le dijo al rey, verso 22, en qué principios él iba a avanzar, que aquellos que buscan a Dios están a salvo. Bajo la sombra de sus alas, aún en sus peligros más grandes. Pero aquellos que le abandonan están continuamente expuestos, aún cuando están en su seguridad más profunda. Los siervos de Dios tienen el poder de Dios cuidándolos. Sus enemigos lo tienen en contra de ellos. Esto creía Ezra con su corazón y con su boca lo confesó delante del rey, y por lo tanto él tenía vergüenza de pedirle al rey una protección militar para no darle ocasión al rey y a aquellos cerca de él para sospechar del poder de Dios para ayudar a su pueblo, o la confianza que Ezra tenía en ese poder. Y luego el príncipe de los predicadores, el señor Spurgeon, tenía esto que decir: debe de ser temido que unos cuantos creyentes sienten esta celo santo por Dios. Aquellos que caminan bajo fe ocasionalmente ensucian el lustre de su vida al desear ayuda de parte del hombre. Es la cosa más bendecida, el no tener ninguna ayuda y ningún baluarte, pero pararse en la roca de las épocas, que está sostenida por el Señor solamente. Cuando cualquier creyente busca fundaciones, ellos recuerdan que el Señor es deshonrado al pedirle ayuda al César. ¿Cómo que ese Señor no puede suplir las necesidades de su propia causa? Debemos de correr rápidamente a amigos para recibir asistencia sin recordar de que el Señor es magnificado con nuestra confianza implícita en su mano poderosa. Mi alma confía solamente en Dios. ¿Pero acaso no hay medios por ser usados? Seguramente que sí. Pero nuestra falta no descansa en descuidar esos medios, sino que en el creer en esos medios en vez de creer en Dios. Pocos corren demasiado en ser negligentes. Aprenda, lector, a glorificar al Señor al dejar los medios sin ser probados. Si al usarlos ellos, ustedes honran el nombre del Señor. Lo que estoy diciendo es que continuamos en la vida cristiana de la misma manera en que la empezamos. Por lo que hacemos, creímos en el reporte de Dios y creímos en su Hijo y abandonamos nuestras vidas al Hijo de Dios. Abandonamos nuestras vidas al Hijo de Dios, hemos confiado en Jesús con todo lo que somos, tomamos nuestra cruz para seguirle a Él, le recibimos como el Señor que salva. Nosotros ahora somos su posesión, su propiedad, comprados por su sangre, somos de Él, existimos por sus propósitos y continuamos de la manera en que empezamos, simplemente creyendo. Y esa creencia sale adelante en buenas obras que Dios preparó de antemano para que caminemos en ellas. ¿A qué tipo de liderazgo entonces nos aferraremos? El tipo que está lleno de humildad, una confianza absoluta y en su palabra, y una disposición de gastar y ser gastado para hacer su voluntad. Eso es lo que yo oro para nuestra iglesia. Eso es lo que yo oro para usted y oro para mí. Oh Señor. Oh Señor, deja que nuestro sacrificio, deja que nuestra inversión, que nuestros deseos, que nuestro todo refleje nuestro punto de vista de quien tú eres. Servimos a un Dios grande. Oh Señor, que tú hagas cosas maravillosas y poderosas a través de nosotros, un trabajo que sea explicado solamente por ti, pero Señor, otórganos el privilegio de ser parte de ello. Enaltécete en y a través de nuestras vidas. Esa es su oración. Diría usted amén. Haremos juntos.
Nuestro Padre en el cielo, te amamos. Te damos gracias por lo que tú has hecho. Lo que tú has hecho, nos recuerdas esta mañana, como hemos estado estudiando en Efesios, que la salvación viene toda de ti, que es tu obra. Y nos inclinamos delante de ti y te damos gracias y adoración de que somos objetos de tu misericordia. Que tienes misericordia sobre nosotros. Y Señor, tenemos una ambición y eso es hacer tu voluntad y ser agradables a ti si estamos aquí en la tierra o estamos delante de Jesús cara a cara. Señor, te necesitamos para cada paso, por cada decisión, por todo en lo que nos involucramos. Sin Cristo nosotros no podemos hacer nada. Así que llena nuestros corazones de una manera fresca y nueva con esas afecciones y esas pasiones, que nos permitan vivir el principio de tu palabra con valentía y con una confianza plena. Con plena confianza. Si alguien escucha esto esta noche es extraño a todo esto, ellos puedan continuar por este principio porque ellos nunca han empezado a vivir por él, nunca se han abandonado a sí mismos a la fe en tu Hijo. Oh Señor, muéstrales eso y tráelos a un conocimiento salvador de Jesús. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Pongamos de pie juntos. Ahora es muy fácil evangelizar. Comparte esta prédica en Facebook,